Tu dinero en acción, episodio 40. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que parece diferenciar a aquellos que se encuentran en la cúspide de su carrera de aquellos otros que, teniendo una capacidad similar, no alcanzan esa cuota, radica en la práctica ardua y rutinaria seguida a lo largo de años y años. Y esta perseverancia depende fundamentalmente de factores emocionales, como el entusiasmo y la tenacidad frente a todo tipo de contratiempos. En el episodio de hoy hablamos de perseverancia, de cómo enfrentarse a los contratiempos, de los factores externos, del factor suerte, del foco en el largo plazo, de disfrutar el camino, hablamos de deporte, hablamos de inversión y hablamos de por qué suelo decir que invertir es una carrera de fondo. Hablaremos de mi experiencia personal como corredor de maratón, concretamente en las recientes maratones de Nueva York y Valencia. ¿Por qué siempre digo que invertir es muy parecido a la carrera de maratón, a esta distancia tan compleja? Vamos a explicar aquí las similitudes que he encontrado en el proceso inversor, en las dificultades, en el foco en el largo plazo, en las metas a corto, a medio y a largo plazo, en los factores inesperados que se van presentando, en ser capaz de disfrutar del camino, ser capaz de asimilar un error, de levantarse, de perseverar. Creo que el capítulo de hoy, siendo de experiencia personal, pues creo que tiene muchos buenos aprendizajes para la inversión y creo que le gustará especialmente a todos aquellos amantes del deporte, especialmente a las carreras o la práctica de sea ciclismo, natación o atletismo de resistencia. Pero aunque el foco va a estar en la parte deportiva, creo que vamos a poder sacar conclusiones muy interesantes para la parte de inversión. Aunque tengo bastantes cosas pendientes de comentar del viaje por Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos, concretamente la experiencia de la maratón creo que es muy aplicable para la parte de inversión e intentando no pecar de partidista por el hecho de que ahora a nivel inversor no me esté yendo especialmente bien, de hecho pues nos está yendo bastante mal en los tiempos recientes, vamos a intentar sacar algunas conclusiones o aprendizajes de los frutos que se obtienen con la perseverancia cuando tienes la convicción de que estás en el camino correcto. La frase con la que he empezado el episodio es una frase que nos entregó a mi hermano y a mí hace ya muchos años mi padre, plastificada, impresa y plastificada, que ahora sabéis por qué la he colgado en Twitter, la tengo en el tweet fijado de mi perfil de Twitter. Y bueno, yo durante bastantes años la tuve impresa y pegada cuando tenía 20 y pocos años en mi trabajo en el banco. Yo entré en el Santander con 22 años, me parece recordar, sí, en 2006. Y bueno, durante varios años, claro, con 22, 23, 24 años y un sueldo para lo que era la época razonablemente bueno y viviendo en Madrid esos primeros años trabajando y demás, pues quizá todo eso de todo tipo de contratiempos como que no lo entendía muy bien. No me enfrentaba todavía a muchos contratiempos, ¿no? Pero bueno, estaba ahí lo de la perseverancia y lo de pues saber reponerse a los factores externos o a cuando las cosas no van bien. Aunque todo tipo de contratiempos pues lo estoy entendiendo quizá mejor ahora al tener un negocio propio y en el que la evolución del negocio, así como en aquel momento iba a costa del banco, ahora va a mi propia costa. Y los contratiempos, ya no solo a nivel laboral, sino a nivel familiar, personal, cuando estás viajando por el mundo, cuando tienes un hijo pequeño,
cuando tienes familiares que tienen enfermedades o ves cosas que están pasándole a gente muy cercana, imprevistos que afectan a la parte más importante que es la salud, ¿no? Pues te das cuenta que a lo largo de la vida los contratiempos no hacen más que aumentar. Es decir, cuando te vas haciendo mayor, los contratiempos no suelen ir a mejor. Entonces, estar preparado para enfrentarse a esos contratiempos y esto de la tenacidad y el entusiasmo, todos estos factores emocionales para ir enfrentándote a estas cosas que van pasando en la vida, que yo lo voy a intentar aplicar un poco a nuestra reciente mala racha o mala época a nivel laboral para mí, o por decirlo de alguna manera, pues contratiempos que afectan a mi economía personal o al rendimiento de mi trabajo. Que bueno, realmente poniéndolo en perspectiva, como decía, con respecto a las cosas importantes que es tener salud, y gracias a Dios, pues toda la gente cercana, mi familia más cercana, pues y tanto yo incluido, pues de momento tenemos salud, con lo cual pues teniendo eso, todo lo demás pues se puede solucionar. Si ponemos un poco en perspectiva las cosas que le pasaban a generaciones anteriores, pues o cosas que están pasando a la gente de nuestra generación en países muy cercanos, ¿no? Como hablábamos el otro día en una charla hablando de una compañía del gas europeo y demás, pues todo esto que está pasando en Ucrania, pues hombre, la verdad es que los problemas o los contratiempos que se nos están presentando a nosotros, a nuestra generación, por lo menos aquí en España, son bastante light con respecto a lo que pasaba en años anteriores o lo que está pasando en otros países, ¿no? Entonces, bueno, poniéndolo todo esto en perspectiva, pues oye, ¿por qué hablar de deporte? Oye, pues las generaciones anteriores yo siempre, que pues le agradezco a mi padre siempre haberme enseñado este tipo de cosas, y recientemente estábamos en una presentación de un libro, de su primer libro, cual pues le mando la enhorabuena desde aquí, ¿no? Y pues había allí mucha gente que estaba de su generación o de la generación anterior, que todavía están vivos, y contando allí anécdotas pues de la guerra civil, de la posguerra, del hambre que se pasaba en España en los 50, en los 60, pues que no había alcantarillado, no había agua corriente, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, si pones en perspectiva todo esto y que ahora pues estamos teniendo un mal año de mercado, o que pues imprevistos que puedes tener con un hijo, cosas que te pasan viajando, cosas que, pues oye, vamos a ponerlo todo en perspectiva. Dicho esto, yo siempre le he dicho a mi padre que el avance generacional que nuestros padres, o en el caso de la gente muy muy joven que nos esté escuchando, pues casi ya sus abuelos, ¿no?, que se produjo en España entre los años 70 y los años 90, es imposible que en nuestra generación consigamos un avance social, un avance demográfico, socioeconómico como el que consiguieron ellos trabajando muy 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 duro, ¿no? España era un país emergente y a día de hoy somos un país de la zona euro con unas infraestructuras maravillosas, con un sitio estupendo para vivir, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué pasaban las cosas que pasaban con la peseta o por qué era un país de mucho más riesgo? En el sitio donde yo jugaba de pequeño, en los 85 a 95, había en el parque donde jugábamos, y te metías allí donde estaban los árboles, había jeringuillas de yonkis que se pinchaban en los mismos sitios donde nosotros jugábamos. Era muy típico que te rompiesen la ventanilla del coche para robarte el radiocassette, aquellos radiocassette que iban con cintas de plástico, ¿no? Estas cosas a día de hoy, salvo en algunas zonas muy concretas, pasan bastante menos, ¿no? Como que ha habido un avance bastante importante, ya no digo pues en las infraestructuras, lo que se tardaba en ir a Madrid o lo que se tardaba en cruzar el país, que tenías que hacer noche una o dos veces por el camino, todo esto de los aves, de los aviones y todo eso, que ahora llegas a Barajas, te coges un tren, etcétera, y es que es alucinante, vamos, o sea, es que vivimos en un país que ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en el norte de Europa te encuentras las cosas que te encuentras aquí. Ya no digo el hecho de sentarte a tomar una cerveza con una tapa y que te cobren 2 euros por la cerveza, o 3. La gente que viene a Madrid, no, es que aquí te cobran 3 o 4, ¿no? Pero es que en Estados Unidos o en Canadá te cobran 12. O sea, quiero decir que es normal que la gente vaya viniendo aquí, y creo que los precios en un sitio con tantas buenas infraestructuras, tan buen clima y con tan buenos productos donde se come tan bien y con tanta seguridad, que no hay jeringuillas, no hay robos, no hay atracos, creo que tenemos que adaptarnos a que los precios aquí van a seguir subiendo. Como siempre me voy por los cerros de Úbeda, y volviendo un poco a lo que le decía yo a mi padre, ¿no? Nuestro deber como generación es intentar producir avances en todas aquellas cuestiones de nuestro día a día, o con aquellas cuestiones como personas, formación, idiomas, hábitos de vida saludables, intentar llegar a unas edades adultas o maduras en mejor estado físico para poder cuidar de nuestros nietos. Ellos no podían centrarse en saber inglés, en correr maratones, en estar en forma, en hacer ejercicio todos los días, en llevar una dieta sana.
en viajar por el mundo y aprender y traer culturas de otras. Si viajaban, pues en muchos casos era por pura emigración, ¿no? Para traer el pan, no porque quisiesen conocer ninguna otras culturas ni viajar, como ahora que nosotros somos unos niños privilegiados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues aprendamos inglés, estemos bien físicamente, hagamos ejercicio porque claro, a veces la gente, no, aquí hay la fiebre de los maratones o la fiebre de los corredores y aquí él hace... Vamos a ver, si tú te vas a Suiza o a Suecia, a los países nórdicos, ves a gente muy mayor, a señores haciendo trekking o caminando, corriendo, subiendo las montañas con ropa de esta deportiva. O sea, es algo cultural que lleva sucediendo allí durante muchos años. Y así pasa, como lo ves a los suizos, holandeses, alemanes, etcétera, de 70 y de 80 años que están hiper en forma y que los ves que parecen chavales de 40, 50 años, ¿no? Pues en nuestro país eso está empezando a pasar en los últimos años. Realmente no es algo que lleve tan arraigado. Pues debemos en nuestra generación seguir en esa línea, tener hábitos más saludables, saber idiomas, no tener frustración por tener mala pronunciación y echarnos para adelante y hablarlo, aunque lo hablemos mal, y solventar todo eso y que nuestros hijos ya vean los dibujos y las series y todo desde pequeñitos en inglés y que lo aprendan y que vayan a un colegio donde más inglés haya y que a los 5, 6, 7, 8, 10 años los chavales estén hablando inglés perfectamente, cosa que en mi generación tampoco se pudo, ¿no? Entonces, oye, que en cada generación demos un pasito adelante en las cuestiones en las que la generación anterior pues no pudo, porque tenía que estar ocupándose en otras cosas mucho más importantes, ¿no? La pirámide de necesidades de Maslow, desde abajo hacia arriba. Bueno, pues uno de estos compromisos que yo tengo con mi familia, con mis hijos, con mis futuros nietos, es intentar tener unos hábitos de vida saludables y llegar en buen estado físico o forma a edades avanzadas para, oye, mi hijo pues es un bicho que con 2 años y pico pesa más de 20 kilos, pues oye, poder levantarlo y jugar con él y que no me dé un tirón en la espalda y poder correr, etcétera. Cuando el tío tenga 10 o 15 años y sea un atlético, yo poder seguirle el ritmo y no estar pues gordo o con colesterol o no poder seguirle el ritmo, ¿no? No poder, o si sale rebelde, no poder enfrentarme a él, que esa es la parte mala de la moneda, ¿no? Que si sale pues ahora tenemos los hijos cada vez más tarde, si sale un chaval rebelde de 15 años un poco revirado, como decimos aquí, pues oye, yo voy a tener en aquel momento pues 51, 52, 53 años, pues oye, estar bien físicamente a los 53 años para poder pelear con él y intentar que vaya por el camino más correcto posible y que también en su generación den pasos adelante y sigan avanzando, ¿no? Entonces, en este compromiso, más allá de los idiomas, de los viajes y todo eso, el deporte a mí me parece que es algo fundamental en nuestra generación, estar en forma y tener unos hábitos sobre todo para los que trabajamos sentados, para los que tenemos un trabajo más mental y no tan físico como muchos trabajos que había antes. Pues el ser humano, el cuerpo humano no está hecho para estar sentado en una oficina, ¿no? Entonces, pues todas estas carencias físicas que tenemos, creo que hay que intentar suplirlas con una actividad diaria, semanal, 3, 4, 5 días por semana, muscular, aeróbica, ejercicio físico, sea correr, nadar, andar en bicicleta, hacer pesas al que le guste, crossfit, lo que sea, sin exceso, sin volverse locos, pero que nos encontremos bien en nuestro día a día para el resto de actividades, ¿no? Entonces yo pues empecé con todo esto en el año 2012-2013, justo cuando me iba a venir de Madrid para Coruña. Agradecerle, ahora tendré que decir una serie de agradecimientos también, pero a mi amigo Luis, que ahora lo voy a volver a mencionar por el tema de la maratón de Nueva York, agradecerle que aquel día, como yo había jugado al hockey de pequeño hasta los 13 o 14 años, no hice en toda la época de los estudios, la carrera y demás, y la primera época laboral no había hecho nada de deporte. Y un día me dijo, oye, nos apuntamos a esta carrera aquí en despachos de abogados. Él trabaja en Uría Menéndez en Madrid, organizaba una carrera y tal, el primer 10K, ¿no? Que corrí por la Casa de Campo en 2013, creo recordar que fue. Y nada, me puse a correr. Yo había hecho algo de atletismo en el colegio de pequeño, tipo pues carreras de cross y tal. Entrenábamos poquísimo y no tenía ni idea de los ritmos y lo llevaba muy mal. O sea, era alto y entonces pues no se me daba mal correr, pero tenía buena zancada, pero no tenía ni idea de las distancias, ni de los ritmos, ni nada. Acababa siempre medio vomitando, ¿no? O sea, malas experiencias, ¿no? Pero porque falta de entrenamiento realmente. Entonces, bueno, me puse la carrera dentro de 2 meses
Y dije, oye, pues empecé a mirar foros y tal, páginas web y tal, los ritmos, 5 el kilómetro, ¿qué es eso de 5 el kilómetro? ¿Cuántos minutos tardas en hacer cada kilómetro? El ritmo, el pace, ¿no? El ritmo de paso que llaman en los foros, en los blogs anglosajones, el pace, ¿no? Que es ritmo. Pues oye, 5, 6, veía yo, decía, oye, ¿a qué ritmo camina una persona? Pues a 6 kilómetros por hora, eso es 10 el kilómetro. Oye, si me pongo a trotar, tenía un reloj así muy básico, más o menos a trote suave, ¿cuánto? Pues 6 y pico. Venga, pues oye, vamos a intentar ponernos de objetivo en la primera carrera, bajar de 5 el kilómetro, ¿no? Que es bajar de 50 en un 10K. Me costó entrenamiento, o sea, tuve 2 meses que tuve que entrenar bastante. Iba allí en Filipinas, al parque aquel que hay allá arriba. Yo vivía en Chamberí, en la zona de Eloy Gonzalo. Iba al parque más cercano que tenía por allá arriba, en la zona donde vivía yo en Madrid, y daba vueltas. Hay una pista de atletismo que hay, y me costó, pero tuve la enorme satisfacción de que en la primera carrera supe medirme, porque hay que controlar un poco los ritmos para no correr demasiado fuerte. Y bueno, me parecía que iba holgado, pero veía que la gente corría mucho más y tal, ese control, ¿no? Y al final, bueno, pues con la gran alegría, que fue bastante emocionante. La primera vez que corres una carrera y que te la terminas y que más o menos cumples los objetivos que tenías es bastante emocionante. Y había hecho 48 minutos, una cosa así, 48-50, o sea que objetivo cumplido. Y ya me enganchó un poquito. Salto muchos años hacia adelante, pues he corrido muchas carreras, medias maratones. Había corrido una maratón en 2016, que también cumplió un objetivo que era como bajar de 3 horas 30, había hecho 3 horas 28, con varios amigos ayudándome a todos los avituallamientos aquí en Coruña y tal, estaba... Pero de manera un poco no tan constante, o sea, corría 6 meses, preparaba una carrera, a lo mejor lo dejaba 2 o 3, pero siempre me gustó, ¿no? Todo el tema del atletismo y de los deportes de resistencia. Y porque toda esta introducción hablando de todo lo de correr. A principios de este año, mi amigo Luis, del que acabo de hablar, y también a los que agradezco, a Lucy, a Gonzalo, a Luis, unos de mis mejores amigos, como yo me casé en febrero, ya en diciembre, enero me empezaron a decir que tenían un regalo un poco especial para mí. Y yo le había dicho a mi amigo Luis, cuando había corrido la maratón de Coruña, esta que os decía de 2016, que que los entrenamientos de maratón son muy duros, la preparación, y que no me volvían a pillar en una de esas, porque los entrenamientos de maratón, para el que no lo sepa, cuando tienes que correr 42 kilómetros, claro, los hay que lo corren en 2 horas y pico, pero los seres humanos, los que no somos marcianos, lo corremos con suerte en 3 horas y pico, y mucha gente en 4 o 5 horas, ¿no? Entonces eso supone muy lesivo sobre asfalto. El ser humano no está diseñado para correr con una zapatilla sobre asfalto, que es un material hecho por el hombre. Está diseñado para saltar entre los árboles, trepar, agarrar, lanzar, correr por el bosque pocos kilómetros, no demasiados. Entonces, cuando te pones a hacer ese tipo de cosas y tienes que estar más de 3 horas corriendo sobre asfalto, el cuerpo te empieza a emitir señales de que estás haciendo algo que no le gusta demasiado, ¿no? Hay que tener las piernas muy fuertes, hacer ejercicio muscular de sentadillas, glúteos, isquios, gemelos, sóleos, casi siempre te lesionas durante el camino. Tienes que hacer tiradas muy largas, o sea, tiradas largas es que cuando vas avanzando en la preparación de una maratón, pues tienes que irte de repente un miércoles a correr 2 horas y media, 3 horas tú solo por ahí, o sea, con los geles, con todo el avituallamiento, los líquidos, ¿no? Porque tienes que hacerte de repente un día una tirada de 25 kilómetros. Al cabo de 2 semanas te haces otra tirada de 30 kilómetros un día. O sea que es una preparación muy dura, ¿no? Dieta, luego tienes entrenamientos de series, pues es una preparación dura. Entonces yo le había dicho, yo la verdad es que con los 10K, 10.000 y los 21K, pues la verdad es que para mí es suficiente, ¿no? No me vuelven a pillar en otra de estas, salvo que en algún año suene la flauta de poder ir a una de estas grandes, Nueva York o Berlín o una de estas, ¿no? Bueno, pues él se acordó de todo esto y me dice, él vive en Nueva York, ahora está en la oficina de Uría Menéndez de Nueva York, y me dice, pues mira, de regalo de boda envenenado, el dorsal para la maratón de Nueva York, porque él ya la había corrido en años anteriores, y que para que la corriésemos juntos, y además que nuestros otros amigos venían esa misma semana a Nueva York y estábamos ahí todos juntos, y con la grandísima suerte de que además su mujer Laura pues tuvo a Lola, a su primera hija, 15 días antes, con lo cual pues ya también conocíamos a la niña y demás, ¿no? Un plan, la verdad es que precioso. Y bueno, pues, joder, pues malditas las ganas que tengo yo ahora de ponerme a preparar una maratón. Y ahí empezó, ¿no? La preparación. Entonces, foco en el largo plazo, pero metas a corto. Oye, pues este mes, esta carga de kilómetros, este entrenamiento, este día de series, metas más a corto plazo, una pequeña carrera preparatoria de 10.000 o una pequeña media maratón en la Big Bay en abril, otra pequeña carrera en agosto o septiembre. Metas más a medio plazo y metas más a largo plazo de pues la maratón de Nueva York, o quiero bajar, ojalá que pueda bajar, si la anterior hice 3 horas 28, pues a ver si en esta puedo bajar de 3 horas 20. Oye, pues a largo plazo me encantaría poder bajar en una media maratón
tengo de mejor marca 1.32, pues a ver si en algún momento puedo bajarlo entre los próximos años de 1.30 y a ver si, como tengo de mejor marca en 10.000 de 41 minutos, pues ojalá que antes de mis 40 años pueda bajar de 40 minutos, que es 4 el kilómetro. Empecé hablando de 5 el kilómetro, restarle un minuto a cada kilómetro es una auténtica barbaridad. Pues si consiguiese bajar de 4 a mi edad ya sería una gran satisfacción, ¿no? Pues esas son las metas a largo. Entonces, claro, todo esto en medio de que en septiembre nos vamos de viaje, mi mujer, mi hijo y yo, y pues claro, pues Estados Unidos, Canadá, en algunos sitios con montañas, en algunos sitios más desérticos, en otros sitios tipo Los Ángeles en medio de una ciudad terrible para correr, pues complicado en compaginar los entrenamientos con el trabajo diario, con el cuidado del hijo, con la casa, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, agradecimientos. La primera a la que le tengo que mandar agradecimientos desde aquí es a mi santa mujer, porque Andreiña muchas veces tuvo que ayudarme con el niño, tuvo que, en vez de estar a lo mejor un día por la noche viendo una serie de Netflix, pues yo me tenía que ir 1 hora y media a hacer un entrenamiento al acabar de trabajar, o pues en muchas ocasiones estar a deshoras o hacer cosas que me correspondía hacerlas a mí, pues echarme ya una mano y tener mucha paciencia, ¿no? Porque a lo mejor llegábamos, pues me acuerdo un día, llegamos a Joshua Tree, que es una zona hiperdesértica, de noche completamente porque anochecía muy temprano y yo no era muy tarde, a lo mejor pues eran las 6-7 de la tarde, pero me tenía que ir a hacer el entrenamiento ese día completamente de noche. Claro, no te puedes meter por medio del desierto por la noche, ¿no? Pues dando vueltas a una especie de cuadrículas que había de las urbanizaciones con la linterna del móvil para poder ver, para hacer las series que tenía que hacer ese día allí alrededor, ¿no? Y cuando yo venía, pues claro, ella, pues a lo mejor ya el niño ya estaba durmiendo y ella pues ya no eran horas de ver ninguna serie de Netflix ni nada y pues oye, agradecimiento porque ella sabía que yo tenía ya en 1 mes, 2 meses la carrera y que era importante para mí eso, ¿no? Entonces, ayuda de gente cercana, perseverancia, constancia en los entrenamientos, metas a medio, a largo y a corto. ¿Y qué sucede? Bueno, pues suele haber contratiempos, puedes lesionarte, pueden suceder cuestiones imprevistas que tengan que cambiar un poco el plan. Ya veis por dónde voy ahora. Cuando termine de contar un poco la anécdota de la carrera en concreto, iré hacia todos los aprendizajes de la inversión, ¿no? Oye, es importantísimo conocerse a uno mismo. Yo, cuando empecé a correr, de repente me pasaban cosas y yo decía, me duele un poco un sóleo, no sé si puedo ir a entrenar hoy o tengo que estirar más o menos. Tuve tendinitis en los 2 Aquiles, pero de que me tuvieron que hacer unos tratamientos hiperdolorosos para eliminar calcificaciones en los tendones, que probablemente hoy considero que con el tipo de entrenamiento que hago, cuando sé que me duele algo, sé cuándo puedo entrenar y cuándo no, cuando sé cuándo necesito tomar más proteínas o cuándo no, cuando sé que puedo hacer un poquito de carga más muscular o necesito un entrenamiento más suave, hoy solo necesito estiramientos, o no, hoy necesito descansar, pero no hoy y mañana, necesito descansar 2 días y tengo que posponer los entrenamientos. Todas esas cosas no las sabes. Como veis, tiene mucha cuestión de los inversores necesitan conocerse a sí mismos también. Necesitan saber en qué tipos de tesis de inversión pueden ellos aportar algo. Necesitan saber cuál es el típico terreno en el que ellos se van a poder equivocar o en el que no están cómodos. Saber cuándo ellos pueden tomar una buena decisión de venta o una buena decisión de compra. Entonces, conocerse a sí mismo, saber improvisar o tomar decisiones en función de cambios en la información, en función de cómo estés de forma ese día, en función de una comida que te sentó peor o mejor, en función de un entrenamiento que de repente has hecho unos tiempos peores o mejores de los que esperabas, ajustar el próximo entrenamiento. Todo esto de que tengas un plan pero que sea susceptible a cambios, de que tengas una meta de largo plazo pero que vayas sabiendo cómo modificarla de corto, es muy importante. Entonces, vamos ya al grano de la Maratón de Nueva York. ¿Qué fue lo que pasó en la Maratón de Nueva York, no? Yo estaba entrenando, creo que buen entrenamiento, la verdad, o sea, considero que la preparación había sido buena y llevaba más o menos, os decía, desde enero, febrero que ellos me empezaron a decirlo, pues normalmente los planes de entrenamiento son de 6 meses, los planes para maratón específicos, que ya tienes que tener una buena base, dicen específicamente que en general los mejores resultados en maratón se producen cuando llevas varios años corriendo de manera consecutiva, no una persona que no ha corrido nunca y de repente se pone a correr 6 meses con un plan, probablemente en las primeras maratones tenga fracasos, ¿no? Yo es verdad que llevaba bastantes años corriendo, con la pandemia y la paternidad había bajado un poco la carga de entrenamiento y había cogido peso y demás, pero bueno, sí que llevaba bastante constante desde post-pandemia, llevaba como 2 años entrenando y muy intensamente ya para la maratón desde febrero-marzo, ¿no? Los entrenamientos salían en los tiempos planificados, estaba correcto de peso, llegué creo que correctamente preparado para mi objetivo, que era objetivo prioritario, terminar la carrera, era el objetivo número 1, creo que de sobra había hecho las tiradas de 25, de 30 kilómetros sin problemas, o sea que se creía que
salvo que me excediese en los ritmos y asumiese demasiados riesgos, también mucha relación con la inversión, los riesgos que asumes, la gestión de tu capacidad, la gestión de tu preparación, la gestión de tus conocimientos, ¿no? de una inversión para el nivel de riesgo que asumes para obtener un retorno más alto o más bajo, ¿no? Y yo creía que para acabar la carrera perfectamente, segundo objetivo, intentar mejorar la marca que tenía de 2016, que era de 3.28, pues bajarla ligeramente. Objetivo terciario, pues si pudiese bajar del 3.20, fenomenal, ¿no? Pero uno de los objetivos prioritarios, más que los tiempos, para mí, aparte de terminar la carrera, que eso si no la terminas pues ya es quizá, salvo que te pase algo de salud en la carrera, que puede suceder también, pero salvo que pues si no la terminas es quizá el peor resultado posible, ¿no? Yo lo que quería era llegar a Manhattan, porque la carrera de Nueva York, para el que no la conozca, pues empiezas en Staten Island, cruzas un puente muy grande, vas todo por Brooklyn y luego pues te metes en Manhattan y ya vas por todo lo que es la isla, subes, vas hacia la zona de Bronx y luego bajas y ya entras hacia Central Park y tal, ¿no? Es muy, muy, muy bonita y desde que cruzas el puente y entras en Manhattan yo querría estar en un estado en el que pudiese disfrutar de todo lo que ves allí, ¿no? De todo lo de pasar por el Bronx, de los puentes, de entrar en Central Park en un estado que pudiese llegar corriendo a un ritmo razonable pero disfrutando de lo que tenía alrededor, porque probablemente eso iba a suceder una vez en la vida nada más. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente, y ahora hablaremos un poco de los factores externos, tampoco quiero echar balones fuera, pero poco, pues que cuando realmente puedes tener los deberes hechos y que sucedan cosas y que tú no obtengas tu fruto en el momento en el que esperas obtenerlo. Cuando llevas tanto tiempo preparando algo y todo se concentra en una única fecha, en esa única fecha pueden suceder cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, más o menos la temperatura media de Nueva York en esa época del año, o por lo menos en los últimos 40 años de la maratón de Nueva York, es entre 8 y 13 grados. Tuvimos 24 grados con un 80% de humedad el primer fin de semana de noviembre de Nueva York. Para que os hagáis una idea, el corredor lo podéis buscar en YouTube, Daniel Do Nascimento se llama el corredor que iba líder en esa carrera, y le sacaba un buen trozo al segundo y en un momento determinado, cuando lleva 25-26 kilómetros, se ve cómo entra en un baño. Y ya raro es porque esta gente, este chaval tenía 2.04 maratón hacía unos meses, o sea, tenía como una de las 5 mejores marcas de la historia. Esta gente, como os imagináis, en 2 horas no tiene que entrar en ningún baño. Bueno, pues ya se ve que entra en uno de estos servicios portátiles, cosa rara ya, algo raro estaba pasando. Sale corriendo y de ahí a las 2 manzanas empieza a tambalearse y se desploma redondo. Y lógicamente pues el que iba segundo pasa corriendo a toda leche a su lado y lo adelanta, ¿no? Bueno, pues esa imagen, el líder que sale en la tele desplomándose, yo la fui viendo alrededor de mi carrera todo el rato, gente cayendo redonda. Dicen que los profesionales que conocen esa carrera dicen que cuando llevaban 2 o 3 kilómetros ya notaron que tenían una sudoración muy superior a la normal. Yo no tenía esa experiencia porque nunca había corrido esa carrera. Con lo cual, ¿qué fue lo que sucedió? Yo notaba una temperatura agradable, normal, pues salimos con 22-23 grados, me parecía que es una temperatura como si yo salgo a correr aquí en Coruña en el mes de junio, en el mes de julio, que es una temperatura normal, ¿no? Pero el problema es que el cuerpo no está acostumbrado a correr a esas temperaturas y con esas humedades y que la hidratación es fundamental. Y yo como salí me encontraba muy bien, iba clavando los tiempos, salgo por el puente y voy por la zona de Brooklyn haciendo exactamente los tiempos que tenía que hacer el primer 10K en 47:30, pues lo hago en 47:20, tenía que hacer la primera media maratón en 1:40, pues lo hice en 1:41 más o menos, muy clavado todo, ¿no? De repente, pues en uno de los habituallamientos, bueno, pues también, ¿no? Imprevistos de corto plazo, pues me dieron un gel, pues sabéis que cuando corres distancias muy largas puedes tomar diferentes barritas o geles de glucosa, ya te dicen. Las zapatillas, la ropa, todo lo que vayas a tomar tienes que llevarlo muy probado porque no puedes hacer nada. Yo llevaba geles probados, pero claro, un día en una tirada de 20 kilómetros pues te tomas 1 o 2 geles. Pues tomas... Claro, para 3 horas no te tomas 4 o 5 geles y además con la mala suerte de que uno de los geles que me dieron era un gel pues que para aumentar la concentración y tal, hay veces que a los geles les ponen un poquito de cafeína y me dieron un gel con cafeína que ya cuando me lo tomé dije, uff, qué mal me acaba de caer esto en el estómago, qué mala sensación, qué poco me gustó, hasta el sabor fue rarísimo. Empezaron a subir las pulsaciones pero a lo bestia. O sea, como que iba a trote normal y yo tengo de pulsaciones, frecuencia cardíaca máxima unas 170, 173 pulsaciones. Yo tengo la baja muy muy baja, pero la alta no demasiado alta. Ese es el problema que tengo yo. Yo tengo un reposo 45, 50 pulsaciones
Si tuviese 180 o 200 de máxima tendría un recorrido brutal, ¿no? Sería una capacidad aeróbica bestial, pero no la tengo. Mis máximas es de 170, una cosa así. Bueno, pues al trote cochinero, por debajo del ritmo al que debería ir, estaba con 160 y pico pulsaciones, que es el ritmo al que yo hago series. O sea, dije, vamos, yo a este ritmo no acabo la carrera. O sea, tengo que bajar las pulsaciones ya porque me quedaban 20 kilómetros. Estaba pasando la media maratón en ese momento, ¿no? Nada, pues me puse a caminar y poco a poco, oye, bajamos las pulsaciones. Me intentaba poner a trotar otra vez, tan pronto empezaba a trotar, mal, y nada. De allí a 7-8 kilómetros estaba en el medio de la carretera vomitando absolutamente todos los geles sin poder dar un paso más, ¿no? Cuando vomitas y con esas temperaturas y demás, pues os podéis imaginar que la deshidratación es brutal. Me empecé a beber las botellas de agua de penalti, pero todo lo que me daban, o sea, porque tenía una sensación de sed brutal. Y bueno, pues lamentablemente la primera vez que vi a André y a Roque, a mi mujer y a mi niño, estaba muy bien, yo iba bien todavía en ese momento y los pude saludar muy bien. La segunda vez que los vi, o sea, lo recuerdo, le dije, o sea, estaba muriendo, ¿no? O sea, una sensación, un oído taponado, es que no sabéis lo que se siente, porque es que además, esa es como, o sea, las imágenes del Tour de Francia con toda la gente agolpada alrededor es brutal, o sea, pues es 25 kilómetros desde que entras en Manhattan, así, o sea, toda la gente alrededor durante kilómetros y kilómetros, grupos de música, o sea, es una experiencia que yo recomiendo vivirla, pero bien, o sea, pudiendo disfrutarla, porque es que yo no me estaba enterando de nada de lo que tenía alrededor, iba como una nube, catatónico, absolutamente, totalmente destrozado, y bueno, pues nada, caminaba cuando podía trotaba un poco, me paraba un habituamiento y dije, pues si yo total tengo que ir a Central Park, porque va a estar allí mi familia, tengo que tirar, ¿no? Pues voy tirando y lo que tarde, ¿no? Bueno, conseguí acabarla, lamentablemente. Primer objetivo, acabarla. Segundo objetivo, poder disfrutarla, bajar de marca. Nada, de todos esos objetivos ninguno, ¿no? De hecho, pues para que os hagáis una idea, os decía que la primera media maratón fueron 1 hora 40, la segunda media 2 horas 20, o sea, perdí 40 minutos en solo los últimos 20 kilómetros, 2 minutos el kilómetro, o sea, muchos ratos iba caminando, ¿no? Bueno, de hecho, luego en Central Park, la segunda, cuando ya entré en el parque, otra vez me tuve que parar a vomitar, el cuerpo ya me expulsaba todos los geles, toda la hidratación que yo le intentaba dar, incluso hasta arriesgado en algunos momentos, podríamos decir, el tema de la deshidratación. En fin, malas sensaciones. Y bueno, pues aprendizajes. Claro, yo cuando llego allí, pues una sensación de dureza o de decepción muy grande, tardé varios días en recuperarme, quedé fatal del estómago, bueno. Y claro, pues la gente cercana, familia, amigos, pareja, todo el mundo te dice, oye, ya está, ¿no? ¿Qué más da? La terminaste, es un éxito, solo pues oye, además para que os hagáis una idea, en Nueva York, con la cantidad de gente de fuera que va y los tiempos que hace, que hay gente que ni la prepara y que va a correr allí, pues terminasteis 40.000 en meta, pues estás en 9.000 o así, ¿no? Estás en el 25-30% está súper bien. De verdad, es muy difícil entender cuando llevas tanto tiempo dedicando el esfuerzo a algo y obtienes una frustración o una decepción grande, no por el hecho de, pues, oye, la habías terminado, no conseguí el tiempo, me da igual el tiempo. Mi meta era disfrutar de lo que tenía alrededor y lo que obtuve fue sufrimiento puro y duro, no conseguí mi meta. Y además es que tengo la grandísima convicción de que el trabajo estaba hecho. Tengo la gran convicción de que estaba en el camino correcto en el entrenamiento y que simplemente ocurrieron factores externos ese día que me llevaron a obtener un resultado y un sufrimiento muchísimo peor del trabajo que yo había hecho. Los factores de corto plazo, los factores externos, creo que no era falta de entrenamiento. La importancia del factor suerte es muy relevante, no solo en el deporte, sino en la inversión, ¿no? Es decir, podríamos decir, no, mira, es que yo he tenido aquí muy mala suerte en esta inversión. Bien, correcto, has tenido mala suerte en una inversión. No hay que olvidarse de que cuando una inversión te va bien, puede haber factor suerte ahí también. No hay que olvidarse también de que un mono tirando dardos a una diana puede obtener muy buenas operaciones de vez en cuando. ¿De acuerdo? Es decir, a lo mejor estabas en el sitio adecuado en el momento adecuado. No es que seas un hacha analizando y viceversa. No eres el peor analista del mundo porque una inversión te haya ido mal. Yo creo que mi entrenamiento no era incorrecto por el hecho de que ese día saliesen mal las cosas. Salían los tiempos de los entrenamientos, salían los tiempos de las tiradas, salían los tiempos de las series, de los farleys, de todos los entrenamientos, ¿no? Entonces, todo esto de ser capaz de preparar algo durante muchos meses posponiendo la recompensa tiene mucha implicación para la inversión, ¿no? De hecho, todo lo de posponer la recompensa que yo voy en breve, cuando el niño empieza ahora a obtener aprendizajes, a poder jugar a juegos con él, a explicarle cosas y las entiende, es algo que voy a intentar grabárselo a fuego. No sé si conocéis un experimento que hicieron en la Universidad de Stanford en los años 60, un científico que se llamaba Walter Mischel, que es el conocido como el test de la golosina, ¿no? Todo esto de posponer la recompensa y el largo plazo. Hubo una persona que dijo, oye, vamos a ver qué pasa con los niños cuando son muy pequeños,
a ver qué diferencia hay entre los niños que sean capaces de posponer la recompensa y que los niños que sean más impulsivos o que digan, no, prefiero esa golosina ya en vez de 2 golosinas dentro de un rato, ¿no? Dejaban a los niños en una sala y les ponían pues, una nube de estas de golosina delante. Le decían, mira, me voy a marchar de la sala, si no te la comes cuando vuelva dentro de 20 minutos, no te vas a comer una, te vas a comer 2. Lógicamente había niños impulsivos que decían, no, ni 2 ni nada. Los niños más pequeños les cuesta más y los niños cerebros más maduros son capaces de entender mejor ese mensaje. Pero en general tomaron nota de los resultados y sacaron conclusiones muy relevantes acerca de a lo largo de la vida y de la trayectoria académica y profesional de esos niños. Quien es capaz de posponer la recompensa tiene un control emocional mayor y normalmente a nivel académico, a nivel personal, a nivel profesional, a lo largo de su vida, tenía más éxitos y menos frustraciones. Y el que era más impulsivo, que era más incapaz de controlarse y le daba igual que luego le fueses a dar 2, que quiero una ya y ahora, por lo general solía tener más frustraciones y menos éxito académico o laboral, ¿no? Entonces, en este caso, yo pues creo que había pospuesto bastante la recompensa porque llevaba años, metas a corto, metas a medio, metas a largo y una meta bastante lejana y que lo había preparado bien, y consideraba que por una serie de factores externos que no eran achacables al trabajo, al esfuerzo, a mis convicciones, a lo que yo había hecho, que no había obtenido el fruto que merecía todo ese trabajo. Entonces, bueno, pues hay gente que aún no sabe lo cabezón que pudo llegar a ser y dije, no, esto no puede quedar así. Entonces, miré el calendario, yo tengo el entrenamiento hecho. Si el entrenamiento está hecho, de aquí a 1 mes o 2 meses no se me va a marchar. Yo debo seguir perseverando y debo intentar, por lo menos, sacarme esa espinita y decir, oye, es que es verdad que yo podía hacerlo. Miro el calendario y digo, oye, pues esto fue el 6 de noviembre, ¿qué hay de aquí a diciembre, enero, no? Y me encuentro que la Maratón de Valencia, que es una carrera, pues lógicamente, pues mucho más conocida para nosotros, más cercana en nuestro país y que además es conocida porque la gente es muy, muy llana y va a hacer grandes marcas allí, pues que era el primer fin de semana de diciembre, 1 mes después de la Maratón de Nueva York. Hago los números y digo, joder, tengo 1 semana para recuperarme de la de Nueva York, 2 semanas para volver a entrenar duro y como mínimo llegar con la misma forma que tenía en Nueva York y otra semana para lo que se llama el tapering, que ya es reducción de entrenamiento y descanso, mucho descanso para llegar otra vez bien a la de Valencia, ¿no? Hago el calendario, lo vuelvo a preparar, compro tal, nos convenzco otra vez a mi mujer para que una vez más se venga conmigo, porque ya justo cuadraba que nos veníamos de Estados Unidos y Canadá y que íbamos a estar en España, y se viene conmigo, compramos los billetes y nos vamos pues ese fin de semana. Llegábamos el sábado justo, la carrera era el domingo y nos volvíamos el lunes, ¿no? Todo así un poco cogido con pinzas, pero yo creía que tenía los tiempos perfectos para descansar, para llegar, para cenar la pasta, para levantarme, etcétera, etcétera. Hice algunos cambios, que es lo que decimos, ¿no? Esos ajustes de corto plazo, pues oye, eliminé los geles, conociéndome a mí mismo digo, pero si yo en los entrenamientos solo con bebida isotónica a mí me va bien, pues oye, pues bebida isotónica, no geles, desayuna fuerte, luego deja un par de horas hasta la carrera, lo que a uno le funciona, las zapatillas que te funcionan, oye, pues esto los ajustes, ¿no? Porque es muy importante también que yo en la Maratón de Nueva York aprendí muchas cosas, el tema de los geles, la gestión de los tiempos antes de la carrera, la comida del día antes, cuántas horas de descanso. Yo en la Maratón de Nueva York había dormido fatal la noche anterior por los nervios, etcétera. Dormí muy pocas horas. En la de Valencia dormí profundamente esas horas antes. Iba más tranquilo, no sé, todo como que ya empezó a encajar desde mucho antes, ¿no? Bueno, con la gran suerte de que, como os imagináis, 1 mes antes de la carrera están cerradas todas las inscripciones. También hubo un factor suerte porque me metí en una lista de espera y coincidí pues que corrió un poco la lista y pude entrar en la Maratón de Valencia a 1 mes vista, que lógicamente no hay ningún colgado que se apunte a una maratón 1 mes antes de una carrera porque hace falta como mínimo 6 meses para prepararla, ¿no? Entonces no se dan muchas circunstancias de que alguien haya corrido una maratón justo 1 mes anterior y tenga la preparación y se apunte, se meta en una lista. Entonces había poquita gente en la lista de espera y tuve la gran suerte de que la pude correr. Ya iba toda esa semana mirando el tiempo en Winguru, mirando el tiempo, oye, qué temperatura va a hacer, oye, va a hacer viento o no, un poco obsesionado con que no hubiese factores externos, porque sabía que como mínimo el perfil pues era bastante más llano que el de Nueva York, que solo lo único que podía afectarnos era la climatología, ¿no? Levanto ese día y veo 8, 9 grados, que la gente dirá 8 grados, es poquito, es perfecto para correr, entre 8 y 12 grados, 0 viento, y yo me encontraba fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, pues salieron muy bien las cosas. En general el ritmo fue perfecto desde el principio, fui controlando muy bien los tiempos, la hidratación solo con la bebida isotónica me funcionó fenomenal, pasé la media maratón muy bien, con la gran suerte, y ya abrevio mucho porque no me viene al caso ahora tampoco contar esta maratón entera también de Valencia,
de que fue todo el rato de menos a más y que el final fue glorioso, con una meta preciosa en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, haciendo los últimos kilómetros los más rápidos de todo, pero además de que iba corriendo más rápido que al principio, iba disfrutando mucho de lo que está pasando y la meta es brutal, o sea, es precioso, llegas allí a la Ciudad de las Artes, los puentes, toda la gente, que muy cálida también la llegada y una verdadera maravilla, y a encontrarme allí con Andre y con Roque al llegar, precioso, ¿no? De hecho, una confirmación de que sí que tenía entrenamiento para 3:20 es que no fueron 3:20, sino que la acabé en 3:16, ¿no? Con lo cual, efectivamente me saqué esa espina y de verdad es que es tan importante, o sea, ser consciente de que cuando tienes un fracaso y lo sufres y lo triste que estaba cuando no lo había conseguido, y sobre todo utilizar eso para darle la vuelta, y la enorme alegría que tuve cuando conseguí ese objetivo y cuando me saqué esa espinita y dije, o sea, estaba en el camino correcto, sí que lo tenía, y vine aquí oponiéndome a mucha gente que me dijo, oye, ¿qué vas a correrte otra maratón dentro de un mes? No lo hagas, pues ya está, la acabaste, ¿qué más da? No tienes que insistir más, y etcétera. Sí, tengo que hacerlo, porque si no me voy a quedar toda la vida preguntándome qué habría sido. ¿Fue porque no lo había preparado bien o fue por los factores externos? ¿Qué fue lo que pasó aquí, no? Una enorme alegría, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora correré, ahora sí que ya me vuelvo a mis 10.000, o sea, a mis 21, ¿no? Entonces, pues factor suerte, metas de largo plazo, lo poco gratificante del camino, porque de verdad, porque muchas veces, pues oye, es que un mes antes estaba corriendo, cuando venía aquí para Coruña y cuando vi que iba a correr la de Valencia y tal, me ponía una época de tiempo horrible que hizo aquí en Coruña, estaba lloviendo muchísimo. Iba por el paseo marítimo y o sea, todo la riada de agua que había, pasaban furgonetas por al lado del carril donde yo iba corriendo, los camiones lanzándome riadas de agua por encima, y yo decía, todo esto que está pasando es como Jesucristo que lo van ahí a colgar y le van ahí dando los latigazos, y que es el sufrimiento, va a pasar algo bueno, o sea, todo esto que está, o cuando iba por eso, por el Joshua Tree, o cuando las montañas y Canadá, etcétera, que iba allí sufriendo, embarrándome, no sé cuánto y tal, y pasando, y yo decía, o lloviendo, me nevó un día por encima, y yo decía, pero qué frío hace aquí, o un día a las 6 de la mañana que nos íbamos de viaje y tuve que levantarme a hacer una serie, hacía un frío que pelaba, bueno, pues lo poco gratificante del camino voy a intentar darle la vuelta. La meta, o sea, el resultado final, el rendimiento a largo plazo de un inversor, o cuando compras una inversión y va bien y terminas vendiéndola al precio que considerabas que valía ese resultado, etcétera, es importante, pero lo más importante de todo, y eso no es aplicable a la inversión o a los deportes, yo creo que es lo importante a la vida, es que ese entrenamiento en el que estás pasando frío, cuando estás en la montaña, o el proceso de análisis en el que empiezas a sentir ese flow, ese estado en el que empiezas a encontrar una inversión en la que crees que tienes una opinión distinta a los demás, o que estás encontrando una información muy válida para obtener una rentabilidad, que es imposible no sentir una emoción, ¿no? Ese proceso en el que cada día te levantas con ganas de leer más de esa empresa, o cada día te levantas con ganas de hacer esas series, porque las series de 1 kilómetro las hiciste a un tiempo un poquito más reducido que el día anterior y te motiva mucho al día siguiente a ver en cuánto las hago, y pues todo ese proceso al final es disfrutar del camino, ¿no? Es decir, la meta está muy bien, pero una de las metas tiene que ser disfrutar del proceso. Que yo ahora pues esa marta, pero yo ahora voy a seguir corriendo y voy a seguir contando, entonces los 40 y joder, pues el proceso, una meta muy a largo plazo es llegar sano a los 50, a los 60, a los 70 años, y a lo mejor pues a los 70 años ojalá que un día me pueda correr un 10.000 a mi ritmo, pues a lo mejor tardo 60 o 70 minutos, lo que tarde, ¿no? Pero es una meta, pues correrte un 10.000 a los 75 años, me explico, es decir, y forma parte del camino y lo correrás, y a lo mejor me emocionaré cuando acabe esa carrera y diré, joder, es que yo corría esto en 41 minutos cuando tenía 35 años, pero es que 30 años después lo sigo corriendo pues en 30 minutos más. Me da exactamente igual, pero lo corro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto me parece que tiene muchísimos aprendizajes para la vida y para la inversión, ¿no? Entonces, pues toda esta importancia en la perseverancia y la constancia en el trabajo, y lo que decía en la frase inicial de, pues oye, hay que perseverar, hay que saber admitir los errores, porque lógicamente ahora vamos a aplicarlo al objeto de todo esto. Nosotros estamos teniendo una muy mala racha. Vamos a comparar, oye, me han salido las cosas mal este año, nosotros invertimos, tenemos una fuerte convicción en que las compañías con márgenes altos, con retorno sobre el capital invertido elevado, que no tienen que desplegar grandes cantidades de capital para obtener retorno, y que ese capital entonces lo pueden utilizar para remunerar a los accionistas, para recomprar sus acciones o pagar dividendos, para comprar otras empresas, para generar valor, ¿no? Empresas que tienen ventajas competitivas importantes y que crecen por encima del mercado a largo plazo. Tengo una gran convicción en que los sectores en los que hay una gran diferencia entre el coste de capital y el retorno que obtienen por él, a largo plazo son los que mejores retornos ofrecen a los accionistas. E incluso en contra de esa convicción,
hemos tenido un año terrible, o sea, hemos terminado en mínimos anuales en las últimas sesiones del año, como la Fed dice que sigue subiendo, hemos terminado en el mínimo probablemente de... O sea, es como el sufrimiento de la furgoneta tirándote el agua por encima en el último momento y encuentras otra empresa y maravillosa y dices, joder, por fin está el precio al que yo la quería y la compras y te cae y te sigue cayendo y te cae un otro 20 y otro 30%, ¿no? Es como látigo sobre látigo sobre látigo. Voy a perseverar. No hay otro camino. No sé si 2023 será el año bueno, no sé si 2023 será nuestra maratón de Valencia, pero no os quepa duda de que, de verdad, soy bastante cabezón. Creo que estamos... Hombre, si eres cabezón y te estás dando cabezazos contra la pared incorrecta, pues lógicamente a largo plazo te van a ir mal las cosas, ¿no? Pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Creo que las empresas en las que invertimos son las adecuadas y no hay que irse mucho más allá de un año, unos meses. Los retornos eran mucho mejores, ¿no? Y además tenemos toda la experiencia de la cartera previa, en la sociedad previa, en los que los retornos fueron muy buenos, ¿no? Con lo cual, seguir perseverando, saber admitir los errores, que yo he reconocido aquí muchos errores y los seguiré reconociendo, pero también saber diferenciar los factores externos y el factor suerte en la vida y el factor suerte en la inversión, ¿no? Y creo que, por supuesto que, y comentaremos, porque no es el objeto de hoy hacer un repaso anual, ni un repaso de la cartera, ni muchísimo menos, estoy convencido de que hemos cometido errores, pero también estoy convencido de que en este año ha habido bastantes factores externos que no son los principales culpables del retorno de este año, sino que a lo mejor pues ya haremos un repaso, ¿no? Consumo discrecional, mucha compañía tecnológica, mucho lo que quieras, sí, perfecto, que nosotros seguro que tenemos, yo particularmente, pues mucha parte de la culpa, pero también, oye, pues que en un año tengamos la inflación más alta de 40 años, que los retornos del Standard & Poor's con la renta fija sean los peores de los últimos 40 años reunidos, renta fija y renta variable, que los tipos de interés pasen del 0 al 4 en un periodo de menos de un año, pues son cosas muy extraordinarias que no pasan en la maratón de Nueva York, 24 grados y 80% de humedad, no pasa todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pues sin echar balones fuera y asumiendo que nosotros sobre los factores externos no podemos hacer nada, mi trabajo es revisar lo que estamos haciendo, esas series que hiciste ese día, ese farle que hiciste ese día, esa hidratación, esos geles, todo eso que estabas haciendo, la empresa, los márgenes, el retorno sobre el capital, el múltiplo, el de rate, la deuda, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, para que cuando los factores externos soplen a favor, que siempre hay un día que amanece con 8 grados y sin viento, y siempre habrá un año en el que los tipos vuelvan a su sitio normal o se queden estándar, etcétera, etcétera, pues tengamos las mejores empresas posibles para coger la mayor recuperación posible o conseguir nuestros objetivos en maratón, ¿no? Entonces, pues nada, este es el mensaje que quiero transmitir hoy, llevar hábitos de vida saludables, practicar deporte, la perseverancia, la constancia en el trabajo, saber admitir los errores propios y también saber identificar los factores externos. Considerar siempre el factor suerte como algo para bien y para mal en el trabajo, en la vida, en el deporte, la perseverancia ante los malos resultados y pues saber obtener una gratificación mientras recorremos el camino, ¿no? Entonces, por estos motivos que os he contado hoy aquí, siempre os digo que me parece que invertir es una carrera de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a día de hoy lo que tenemos es la certeza de que, salvo 2 o 3 inversores que pues, probablemente no eran un perfil 100% renta variable para soportar esta volatilidad, que lamentablemente se han quedado por el camino, lo que sí que tenemos la seguridad es que todos los inversores que vamos en el barco hoy sabemos soportar volatilidad y estamos preparados para lo que venga, ¿no? Con lo cual probablemente sí que somos inversores realmente de largo plazo, ¿no? Así que nada más, reiterar el mensaje de que perseveraremos y que mantengo mis convicciones y que sé que vendrá la época buena. Y nada más, como ya le mandé los agradecimientos a mi amigo Luis, a Zalo y a Lucy por el regalo de la Maratón de Nueva York y a mi santa mujer Andreiña por todo el apoyo que me dio, me quedaban pendientes 2 agradecimientos. En primer lugar, a Itami, mi entrenador. No me ha entrenado él específicamente para la maratón, pero sí que en la fase inicial post-pandemia me ayudó mucho a recuperar el tono físico, especialmente la fuerza en el tren inferior, etc. Y sobre todo reconocer que muchos entrenamientos siempre lo he tenido en la cabeza como motivación para cumplir los objetivos del entrenamiento y que él siempre me ha animado mucho y que es tener una motivación ahí, una persona que te inspire para esforzarte ese día es súper importante, ¿no? O sea, porque subes el entrenamiento al Strava o porque luego vas a comentar con él por WhatsApp, o le vas a tener una persona pues que te apoye, que tiene experiencia, que sabe de lo que está, que te ayude, es súper importante. Así que, y si queréis un buen entrenador como corredores, tanto para trail running como para asfalto, preparación física, etcétera, lo hace a distancia, con lo cual si queréis un muy buen entrenador, él vive en Canarias, es un crack, una bestia de la montaña,
pues me pedís el contacto y os lo paso porque os puede entrenar a distancia y tiene todas las aplicaciones para seguir a los entrenadores y demás. Y otra persona a la que quería enviarle un agradecimiento desde aquí es Fabián, que además es partícipe del fondo, nos acompaña en nuestro barco y es de las personas que yo he conocido que menos importancia le da al corto plazo y que siempre me hacen preguntas muy muy relevantes para el largo plazo, ¿no? El foco, filosofía de inversión, convicciones, qué piensas de esto y qué piensas de esto otro, pero que le da exactamente igual que si el trimestre ha sido bueno o si ha sido malo, ¿no? Me hace preguntas muy filosóficas que me gustan mucho y me ayudó de manera muy importante con la parte de nutrición. Es nutricionista también, si queréis un buen nutricionista, pues también os lo puedo recomendar. Y para que veáis cómo son las cosas, desde el principio Fabián me empezó a decir: el tema de los geles, no sé yo, la sangre se va muy de golpe al estómago y entonces te anula sangre y circulación del oxígeno por las piernas. Los geles hay que tomarlos con cuidado y tal y cual, ¿no? ¿Qué razón tenía? Ya él me había dicho: oye, te recomiendo que en las tiradas vayas sin geles y que le enseñes al cuerpo a metabolizar grasa, ¿no? Cuando se le acaban las reservas de glucógeno, para cuando no tienes azúcar en sangre, que en vez de tener que quemar músculo, que rápidamente se ponga a quemar grasa de una manera más eficiente, ¿no? Que es importante, eso tiene que aprenderlo el cuerpo a hacerlo. Pues menos mal que muchos entrenamientos ya hice eso y que luego lo pude poner en práctica en la maratón sin ningún solo gel de glucosa en Valencia, pero en Nueva York como que pues caes un poco en la tentación y dices: oye, pues sí que lo típico, 3 horas corriendo tendré que tomar algo de azúcar, porque si no, y la verdad es que me sentaron muy mal. Entonces, bueno, pues él me ayudó mucho con toda la parte de nutrición y también le envío mi agradecimiento desde aquí a Fabián, socio o tripulante de nuestro barco de largo plazo y gran nutricionista y persona. Así que nada más, después de esta experiencia personal, de hablaros de largo plazo, de perseverancia, de cómo levantarse frente a los contratiempos, de ser inversor, del foco en el largo plazo, pero teniendo en cuenta todo lo que es también la gratificación de recorrer el camino, del factor suerte y el mono lanzando dardos a una diana, de la constancia en el trabajo y en la vida, de lo importante que es darle valor relativo a las cuestiones económicas, laborales, deportivas, etcétera, cuando lo importante es tener salud y que las cosas vayan bien a la gente cercana y que no haya guerras, ni pandemias, ni demás, ni cosas que pasan a nuestro alrededor, ni guerras civiles que lleven a gente a que la fusilen o a que te las lleven de casa durante la noche, cosas que han pasado en generaciones anteriores que son realmente dramáticas. Pues que disfrutemos también de la vida, del camino y que sepamos ser conscientes de lo afortunados que somos en nuestra generación, ¿no? Así que con estas conclusiones tan de la vida, filosóficas, deportivas y de inversión, me despido de vosotros hasta el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Ha sido un capítulo especial para mí también, aprovechando que el podcast cumple su primer aniversario, así que ha sido un capítulo un poco diferente. Espero que hayáis sacado vosotros también vuestras conclusiones positivas y espero vuestros comentarios para decirme si os ha gustado este tipo de episodio y también pues comentarios, preguntas, sugerencias, todo lo que tengáis al respecto. Y nada más, pido que nos sigáis ayudando en el objetivo de las estrellas de Spotify, que si os ha gustado el episodio lo compartáis con vuestra gente cercana. Y nada más, me despido de vosotros hasta la próxima semana. Un abrazo a todos.